Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo a nuestro oficio vespertino, primer día de la semana, domingo, y ya pensando con la mira puesta en la celebración del domingo de Pentecostés, del cual quedan ya a partir de ahora 2 semanas. Como anunciábamos ayer, a partir de hoy estaremos orando de una manera especial en preparación para ese domingo de Pentecostés, en que pediremos la efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dándole un repaso a la actualidad del mundo, seguimos con la batalla, con el tema de las vacunas. Ha anunciado la Unión Europea que rompe su contrato con AstraZeneca y parece que la que sale ganadora es Pfizer, que será la que se ha firmado un contrato por millones de vacunas, muchas más de las que habían pedido, pero estamos hablando de los países desarrollados. Las vacunas tienen que llegar a todos los países, a todos los rincones del mundo. No solamente a todos los países, sino también a todas las edades, porque es la única manera de poder erradicar este virus terrorífico que lleva ya tantísimos cientos de miles de muertos en el mundo. Así que nuestra intención de oración en esta noche, aunque hablamos de la actualidad, nos queremos acordar de aquellos que están enfermos por el coronavirus en las UCIs, especialmente por nuestro hermano José Martín, miembro de nuestra parroquia, y también por su esposa Mercedes Cid, su familia, sus hijos, sus nietos. No podemos olvidarnos de todas estas personas. Ayer en España terminó lo que se llamaba el estado de alarma, que había, digamos, un toque de queda a partir de la cual no se podía salir a la calle. Al terminar el estado de alarma era como darle la libertad a las personas para poder salir ya con total libertad a las calles en la hora que ellos prefieran. El problema está en creernos que ese terminar el estado de alarma signifique que ha terminado la pandemia, y esta es la grandísima equivocación. Ayer se dieron escenas en España terribles de miles y miles y miles de jóvenes, y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Con estas ideas oremos en esta noche. Padre, te ofrecemos esta reunión, que tú puedas ser el centro de nuestras vidas, que tú, Señor, estés presente en cada hogar, en cada lugar donde las personas puedan escuchar este oficio y participar de él, y que tu presencia pueda ser manifiesta. Agradecemos por todas las cosas que tú has hecho, y te pedimos una vez más de una manera especial por nuestro hermano querido José Martín, para que tú lo sanes completamente, que tú lo cuides y lo guardes en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y de esta manera pues damos comienzo a nuestro oficio en esta noche diciendo en nuestra liturgia: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta el ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el segundo párrafo de nuestra liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, Jesús nos ha dado un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros,
como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, este es el momento en que, reconociendo con sinceridad cuán lejos podemos haber estado de cumplir fielmente la voluntad del Señor, venimos a su presencia con humildad, con un corazón contrito, para confesar todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oye nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, confundidos estamos y avergonzados de levantar nuestro rostro en tu presencia, y con humildad y con un corazón contrito confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente los designios y deseos de nuestro propio corazón, hemos quebrantado tus santos mandamientos, no hemos hecho lo que debíamos antes bien, hemos puesto por obra lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, Señor, apiádate de nosotros, pobres pecadores, perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restablece a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Damos lectura ahora, hermanos, de el Salmo número 127, un salmo muy famoso, que se titula La prosperidad viene del Señor. Si el Señor no edificare casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, y seguimos con nuestro tema. Como dije al principio, estamos enfocados en el día de Pentecostés, que será 2 domingos, Dios mediante. Y vamos a estar haciendo una oración muy bonita, una invocación más bien al Espíritu Santo, que se conoce en latín por el Veni Creator, es decir, ven Espíritu Creador. Vamos a hacerla en español, lógicamente no la vamos a hacer en latín, pero la vamos a orar todos los días. Es una oración muy bonita. Es la oración que se hace cuando se hace la ordenación de un diácono, de un sacerdote, se hace esa oración. Se puede cantar en latín, estilo gregoriano, y de verdad que es muy bonita. Bueno, nosotros seguimos con nuestro tema creciendo en la oración. Recomiendo, hermano, que dado la densidad de los estudios que estamos haciendo, la verdad es que no son estudios simples en el sentido de que se da una sola idea y nada más, sino que estamos hablando de estudios densos donde leemos varios pasajes de la Escritura, donde estamos lanzando diferentes ideas. Yo recomiendo, vuelvo a decir, la importancia de tener un cuaderno, poder tomar tus apuntes. Como además los estudios se cuelgan después en el YouTube, tú puedes ir al canal nuestro, te recomiendo que te suscribas porque así te avisa cuando sube un nuevo vídeo. Y ahora aquí no me puedes parar o no me puedes echar para adelante o para atrás, pero en el YouTube, que es un vídeo grabado, ahí ya sí tú puedes manipularlo y puedes escuchar, a veces parar un momentito y decir, a ver, esto que he dicho que no lo he entendido muy bien, le das para atrás, vuelves a escuchar, puedes tomar tus apuntes más tranquilos y vas a sacarle más provecho a los estudios que estamos dando. Y además, sobre todo, muy importante, poner en práctica lo que estamos haciendo. Una de las cosas que decíamos en los primeros estudios es que esto es
algo que tenemos que tener en cuenta, esto es como cuando uno va al gimnasio y el preparador físico te dice lo que tienes que hacer. Pero claro, el preparador físico te dice lo que tienes que hacer, pero no lo puede hacer por ti. Es decir, si tienes que hacer abdominales, que son normalmente lo que más trabajo le cuesta a uno hacer, pues no las puedes hacer por ti, las tienes que hacer por ti mismo. Con la oración pasa exactamente igual. Imaginaros que yo fuera el entrenador, igual que estuviéramos en el gimnasio y yo te estoy diciendo los ejercicios que tienes que hacer. Pero yo no lo puedo hacer por ti, yo no puedo orar por ti. Tú tienes que orar. Tengo aquí una frase de un famoso predicador, compañero de predicación del famoso John Wesley, que se llamaba George Whitefield. George Whitefield. Este hombre dijo esta frase. Dice, días y semanas enteros he pasado postrado en el suelo en oración silenciosa o audible. La voy a repetir otra vez porque algunos estarán pensando, ¿qué es lo que ha dicho? Días enteros he pasado postrado en el suelo en oración silenciosa o audible. Días y semanas enteros postrado en el suelo. ¿Os acordáis que hablaba de cómo el escritor, se habla de que el escritor, la tradición habla de que el escritor de la Carta de Santiago, con su costumbre de orar de rodillas, se había formado unos callos en las rodillas, de pasar tantas horas de rodillas, que caracterizaban lo que esa persona, la cantidad de horas que dedicaba a lo que era la oración. En el estudio de hoy vamos a hablar de lo que se llama recibir el espíritu de oración. Porque así como Jesús es un intercesor, de hecho ahora mismo Él está intercediendo por nosotros, sentado a la derecha del Padre, piensa todas las peticiones que ahora mismo tienes en tu corazón y piensa por un lado, Jesús está pidiendo por mí, lo que verdaderamente necesito, lo está pidiendo, lo está intercediendo al Padre. Él intercede, Jesús intercede para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Aquello que oramos en el Padre Nuestro, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Hay dos versiones, la que más se hace ahora mismo en el mundo es la que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros que en nuestra liturgia vamos un poquito más atrás, más antiguo, lo decimos al contrario. Nosotros decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es la versión mucho más antigua, nuestra versión tiene 1 siglo y medio de existencia y la que yo os comento es más moderna, es más directa. Dice, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Lo podemos entender mejor todavía, entiendo yo, de esa manera. Jesús está intercediendo para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Él está orando tanto por nosotros como a través de nosotros. Repito, Él ora por nosotros, pero también ora a través de nosotros. A veces Él derrama sobre los intercesores un espíritu de súplica al que comúnmente se le conoce como el espíritu de oración. Espíritu de oración. ¿Cuánta falta hace de espíritu de oración en nuestros países? En este momento, en este tiempo presente. Podríamos pedirle al Padre, Padre, derrama tu espíritu de oración en tantos hombres y mujeres para que pueda levantarse un clamor de oración a ti en medio de esta sociedad que está viviendo de espaldas a Dios. Amén. El espíritu de oración es una gracia especial que nos la da el Espíritu con mayúsculas, que da poder a la oración en y a través del cuerpo de Cristo. Fijaros, cuando el profeta Zacarías profetizó acerca de la conversión nacional de Israel en los tiempos del fin, en Zacarías capítulo 12, versículo del 10 al 14, destacó que el Espíritu Santo derramaría, fijaros, espíritu de gracia y espíritu de súplica. Súplica y oración es lo mismo. El espíritu de oración, el espíritu de súplica. En hebreo, tefilá. La tefilá es la oración. Y dice, y derramaré
sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿A quién mirarían? A quien han traspasado. ¿Sabes que Zacarías escribió esta profecía 500 años antes de la muerte de Jesucristo? Y que ni siquiera se conocía en Israel lo que era la crucifixión. Y hablaba de que el Mesías sería traspasado 500 años antes. Qué tremendo, ¿verdad? Derramaría espíritu de gracia y de súplica, y me mirarían a mí, a Jesús, a quien han traspasado. ¿En qué momento? ¿Cuándo será eso? En los tiempos del fin. Todos los profetas han hablado de los tiempos del fin, del día del Señor, del último día, del gran día del Señor, del día temible del Señor, el día en el que el Señor se va a manifestar. Muchos dicen que estamos viviendo en esos días, en los últimos días del fin. Y bueno, yo os animo a que leáis Mateo. Lo estoy abriendo ahora mismo en mi Biblia, desde el capítulo 24, en que Jesús predice la destrucción del templo y en el que dice que pasarán una serie de cosas. Y quiero leer sobre la venida del Hijo del Hombre. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, en el día del final de los tiempos, esto es algo que viene y se va a cumplir. Hay un dato curioso. En la Biblia aproximadamente tenemos unas 2.500 profecías. De las 2.500 profecías, 2.000 ya se han cumplido. Exactamente tal cual. Como la que acabamos de leer de Zacarías. 500 años antes, dice que a Jesús lo traspasarían. Al Cristo, al Mesías, lo traspasarían. Y aquí Jesús dice la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Bueno, pues la mayoría de los eruditos coinciden que la señal del Hijo del Hombre es la cruz. Esa es la señal del Hijo del Hombre. Es como que dijera, va a aparecer una gran cruz en el cielo. Bueno, estamos hablando de que hay 500 profecías todavía por cumplirse, pero lo cierto y verdad es que porcentualmente son muchas menos. Estamos hablando de que no se han cumplido aproximadamente un 20%. El 80% restante de profecías ya se han cumplido. Imagínate, y todas se han cumplido tal cual fueron dichas. Hay unas palabras muy significativas de un hombre por quien las dice, por lo que representa, por lo que es, y que es muy interesante y que yo os lo quiero compartir ahora siguiendo con este tema del espíritu de oración. Este hombre, cuando era cardenal, el famoso cardenal Ratzinger, hablando acerca de la profecía, lo que estamos hablando ahora mismo, él dijo que el espíritu de profecía ha existido en todas las épocas, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, y en todas las épocas de la historia de la Iglesia. Nunca ha dejado de existir el espíritu de profecía. O dicho de otra manera, él reconoce, una persona muy erudita, muy estudiosa, está considerada como uno de los grandes teólogos del siglo XX. Este hombre llega a afirmar y a decir, con conocimiento de causa, no es un me parece, a lo mejor, tal vez, pudiera ser. No, este hombre está hablando con un saber, una lectura de cientos de miles de páginas de estudio y dice contundentemente, en todas las épocas de la historia de la Iglesia ha habido espíritu de profecía. Nosotros pensamos que profecía es el Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, algunos que otros profetas que menciona, que por cierto lo hemos mencionado aquí
en los estudios también, pero a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido profetas que han dicho cosas que pasarían. Y hermanos y hermanas, sigue habiéndolas. Yo en estos momentos estoy escuchando, lo digo ya, no tengo todavía la autorización del Señor para decirlo, pero yo ya estoy escuchando, no sé si recordáis, hace algunos estudios que dije, los profetas, Dios dice en su palabra, no haré nada sin primero revelarlo a los profetas. Bueno, pues estos versículos que yo acabo de leer, hay todo un movimiento profético en la Iglesia que se está levantando y que, como dicen los profetas, hablan de un día que tiene que ver con lo que dice aquí Mateo capítulo 24 que yo acabo de leer. El sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, se aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, el mundo está fatal. El mundo le ha dado las espaldas a Dios. El ejemplo lo tenemos ayer en España. Termina el estado de alarma. La gente estaba contenida, con las manos atadas, y lo primero que pensaron que fue irse a drogarse, a beber, a celebrar, sin mascarillas, sin distanciamiento social, como que aquí no pasara nada. Y ahora circulan por los telediarios, las noticias, tantos lugares en España donde sobre todo los jóvenes, una gran parte de jóvenes, miles, cientos de miles de jóvenes ayer en España, la mayoría casi ni durmieron, solo celebrando fiesta, alcohol, drogas y todo lo que viene después. Es decir, ¿quién está buscando a Dios? ¿Quiénes están buscando fortalecer su alma? ¿Quiénes están buscando tener un alma limpia delante de Dios? ¿Quiénes están buscando andar en los caminos del Señor? Por supuesto que hay personas. No estamos solos. Hay muchos hermanos, muchas hermanas que de una manera sincera, sencilla, están buscando a Dios en sus vidas, tratando de agradarle, tratando de cumplir su voluntad. Pero tenemos que reconocer que ahora mismo somos una minoría muy minoritaria. Esa es la realidad. De ahí la pertinencia de lo que estamos hablando esta noche, hermanos y hermanas. Espíritu de oración. Necesitamos en la Iglesia que se levanten intercesores que, como decía George Whitefield, decía, he pasado días, semanas, arrodillado, postrado, en oración contemplativa o en oración vocal. Aquí tenemos la profecía de Zacarías. Y el Espíritu de gracia nos dice, y el Espíritu de oración se manifiestan juntos. Esto se refiere a que el Espíritu Santo manifiesta una obra especial de la gracia que da energía a la oración y resulta en que los no creyentes vengan a la salvación de una manera formidable. El Espíritu de oración o el don de oración ungida se manifiesta a través de nosotros en momentos especiales cuando somos tocados en una medida inusual de la actividad del Espíritu que va más allá de lo normal que comúnmente experimentamos en la oración. Es una bendición enorme cuando Dios derrama espíritu de oración sobre nosotros, cuando reposa, cuando nos mueve. Nuestros corazones están especialmente sensibles cuando viene esa presencia del Espíritu y descansa en nosotros y nos da poder en nuestras oraciones. Son tiempos realmente impactantes de la participación del Espíritu Santo en la oración. Todo esto me recuerda, hermanos y hermanas, el ministerio de Jesús por unos 3 años. De pronto todo se trunca, parece que todo termina. Los discípulos frustrados, temerosos, llenos de miedo, temiéndole a las autoridades de que de la misma manera que habían matado a Jesús, los podían matar a ellos también. En aquella época, imaginaros por un momento que estaban más acostumbrados al tema de la muerte como nosotros, porque en nuestra cultura la muerte está escondida. La muerte tratan de disfrazarla para que suframos lo menos posible.
Lo estamos viendo en el coronavirus, cómo se esconden los ataúdes, cómo los mismos familiares no se pueden ni siquiera despedir de sus familiares. Hay un ejemplo de Brasil construyendo las tumbas por la noche para que la gente no vea que están fabricando tumbas, haciendo los agujeros realmente superficiales, nada de hondos, o sea, muy superficiales, a apenas medio metro de profundidad, y sueltan ahí el ataúd y lo tapan. Escondemos la muerte en nuestra sociedad. En aquella época morir era algo tan normal, tan cruel, tan poco valor tenía la vida humana. Hoy en muchos lugares de la Tierra es así también, pero en las culturas más avanzadas pareciera que nos esconden un poco ese tema. Pero tú te imaginas a los discípulos ver a Jesús crucificado, el maestro que todo lo podía, el que multiplicó los panes y los peces, el que resucitó a Lázaro, el que hizo tantas cosas delante de ellos, y ahora verlo colgado en un madero, eso a ellos les tuvo que impresionar muchísimo. Y sobre todo plantearse, ¿acaso seré yo el siguiente? ¿Seré yo el siguiente mañana, el que esté ahí colgado, y sufriré todo eso que ha sufrido Cristo indecible? Así estaban los discípulos. Por eso cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo el día de Pentecostés, todo queda completamente transformado. El Espíritu Santo los llena de una valentía, de un poder, de una decisión firme, de una convicción que los transforma por completo. Y yo siempre digo lo siguiente: si los discípulos, habiendo experimentado todo lo que habían experimentado de Jesús, habiendo visto todo lo que habían visto, a ellos nadie le tenía que hablar de Jesús porque ellos lo habían vivido en primera persona. Si ellos, habiendo vivido todo eso, necesitaron esa revolución espiritual en sus vidas con la venida del Espíritu Santo, ¿cuánto más no lo necesitaremos nosotros? Por eso, hermanos, nos preparamos para esa venida del Espíritu Santo dentro de 2 semanas. Ayer hablábamos de la oración en el Espíritu como ese hablar en lenguas. Yo espero que lo estéis meditando, lo estéis pensando, pidiendo como una gracia. A veces estas cosas las podemos pedir hasta de una manera infantil. Yo diría, si esto viene de ti, Señor, si esto es tuyo, si esto es verdadero, si esto es importante, si esto tú lo quieres para mi vida, yo quiero estar abierto a que tú me lo des. Yo abro mi corazón, Señor, para que tú derrames tu Espíritu Santo y me des la gracia del don de lenguas para la oración, para orar, para hablar, cantar en el Espíritu. Pídeselo al Señor y a ver qué pasa. En esa línea hay otro versículo muy curioso que dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo es una cosa profundísima y es también una maravilla, algo por lo que agradecer. No sabemos qué pedir. ¿Qué será lo más conveniente? ¿Qué será lo que Dios quiera para nuestra vida? ¿Qué querrá que el Señor que nosotros pidamos? No sabemos cómo pedir, pero dice, el Espíritu viene en nuestra ayuda. El Espíritu nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Aquí habla del gemir, un gemido que no se puede expresar con palabras. Hermanos y hermanas, en nuestra carne, la realidad es que todos somos débiles en la oración. No sabemos cómo orar como conviene. Necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve de la mano a las cosas más profundas de Dios relacionadas con el orar. Quedémonos con esta imagen maravillosa. Ese ir de la mano. Hay una canción que el Señor me dio hace años que habla de cómo Él es. ¿Quién como tú que sanó la enfermedad? Dice la canción. ¿Quién como tú que nos diste libertad? ¿Quién como tú que lloraste nuestro dolor?
¿Quién como tú que callaste el viento? ¿Quién como tú que hablaste la verdad? ¿Quién como tú que diste tu vida por nosotros? Y entonces dice la canción, ¿quién como tú, Señor, podrá cambiar mi vida? Si tú has hecho todo eso, claro que tú puedes cambiar mi vida. Entonces la canción dice, cámbiame, Señor, ya no quiero ser igual. Dame un nuevo corazón con el que yo pueda sentir tu fuego y tu pasión en todo mi vivir. Y ahora viene esta parte que me encanta, dice, cámbiame, Señor, dame un nuevo corazón. Y ahora dice, dame, la segunda parte dice, dame un nuevo caminar, que ande yo tomado de tu mano por la eternidad. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es quien nos da la mano y nos lleva a las cosas más profundas de Dios relacionadas con la oración. ¿Nos queremos quedar jugando en la playa sin que pase nunca nada? ¿O queremos montarnos en la barca, bogar mar adentro y profundizar en la oración? Pablo nos dice que a veces el Espíritu ora a través de nosotros con suspiros y con gemidos demasiado profundos como para poderlos articular en palabras. Esto me recuerda cuando ayer hablábamos de San Francisco de Asís, que los discípulos suyos franciscanos decían que cuando se ponía a orar, a veces había un momento en que ya no se le entendía como una especie de arrullo de paloma. Cuando la paloma empieza a hacer ese arrullo. Y entonces algo así era lo que estaba diciendo San Francisco de Asís. Él estaba en una oración contemplativa, en una profundidad impresionante, y lo que los discípulos entendían, o la manera de poder explicar a qué sonaba eso, era el arrullo de una paloma. No había palabras para describir lo que en ese momento estaba diciendo. Y esto nos recuerda esto que nos dice Pablo. Y lo que Pablo nos cuenta, hermanos y hermanas, él lo ha vivido. No es que se lo han contado, no es que le parece o lo ha estudiado en un libro. Pablo lo experimenta en sí mismo. Él da un ímpetu a una carga de oración que se expresa a través de nosotros en forma de, como una especie de tabla, Pablo también, como una especie de dolor de parto que manifiesta una mayor medida del poder de Dios. Acordaros cuando Pablo dice, sufro todavía dolores de parto por ver a Jesús formado en vosotros. Sufro, ¿qué querría decir con eso? Sufro dolores de parto por ver a Jesús formado en vosotros. La experiencia de gemir en el Espíritu Santo. La oración con los dolores de parto. Algo que se ha experimentado, repito, a lo largo de toda la historia de la Iglesia. La oración con poder del Espíritu, hermanos, es un don, una gracia que tenemos que pedirle a Dios. No podemos hacer por nosotros mismos que el espíritu de oración venga a nosotros. No le va a servir a nadie tratar de inventar esta clase de experiencia al enseñar a un grupo de personas que se sienten en círculo y digan, bueno, vamos a orar en el espíritu, vamos a gemir en el espíritu. No, eso no sirve porque eso no se puede provocar. Eso no funciona. Hay un pasaje de Jeremías, vamos otra vez a la profecía, en el capítulo 9, dice, fijaros lo que dice, considerad, habla el profeta, y llamad plañideras que vengan, y enviad por las sabias que vengan, y dense prisa, y levanten llanto sobre nosotros, y córranse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados en agua se destilen, porque voz de endecha fue oída de Sión. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido confundidos. ¿Por qué nos han echado de sí nuestras moradas? Es una llamada, lo interpretan muchos eruditos, a reunir intercesores para orar por una gran necesidad. A veces se habla incluso de la imagen de esa mujer con los dolores de parto, que literalmente está totalmente en el suelo, que grita, la mujer que está de parto grita, algunas más que otras,
Y aquí lo estamos viendo esto de una manera espiritual. El tiempo, hermanos, como yo decía al principio, que estamos viviendo, el mundo dándole la espalda a Dios. Estos versículos de Jeremías 9 nos revelan, en cierta manera, algo así como la unción de la intercesión, en el sentido de llorar por una determinada situación. Llama muchísimo la atención el que no hayamos sido capaces en la Iglesia de tener una respuesta a estos tiempos de pandemia. De hecho, la Iglesia, entre comillas, estaba dormida cuando ha pasado todo esto y hay iglesias que han bajado su asistencia, hay iglesias que han cerrado sus puertas porque han perdido a las personas que asistían a esas congregaciones. En Estados Unidos han cerrado muchas iglesias. Gente que ha descubierto que desde el salón de su casa y frente a un televisor pueden participar en el culto de una iglesia y piensan que eso es suficiente para ellos, que no necesitan más, que hasta pueden diezmar con una tarjeta de crédito y lo pueden hacer por internet. ¿Y para qué entonces ir a una iglesia? Y entonces perdemos completamente el sentido de lo que es una iglesia. Perdemos el sentido de que el cuerpo de Cristo, la iglesia, está formada por personas que no están detrás de un televisor, sino personas que tienen contacto entre ellas. Personas que pueden aplicar todos esos versículos del Nuevo Testamento que habla de los unos por los otros. Cuando dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero si estás en tu casa, no puedes hacerlo. Pero hay gente que se ha conformado con eso. ¿Qué respuesta ha dado la Iglesia a este tiempo que estamos viviendo? Pareciera que estamos ya en el punto de que todo termina. Y yo me hago la pregunta, y no quiero ser negativo, ni quiero ser nefasto. ¿Y si esto no ha terminado todavía y todavía le queda un recorrido que hacer? ¿Y si acabamos de ni salir todavía de la cuarta ola y nos está esperando la quinta, provocada por culpa de que la gente sea completamente, está comportándose como que ya no hubiera pandemia? Y ahora se nos viene otra quinta ola. Y resulta de que, hermanos y hermanas, en cada ola que se nos presenta, que lo vemos como algo estadístico, resulta de que hay cientos de miles de muertos de personas que están ahí en esas olas. Cientos de miles de familias que han perdido por lo menos a un familiar y que no se habían preparado, ni habían proyectado, ni tenían ni la más mínima idea, ni el más mínimo pensamiento de que les podía tocar a ellos. Así está actuando el coronavirus. Así está actuando el coronavirus. Y no distinguen ni de buenos ni de malos. Algunos podrán pensar, bueno, esto al que le toque algo habrá hecho para que le toque. No, aquí no estamos hablando ni de buenos ni de malos. Esto está todo en el conocimiento, en la inteligencia divina, que es el que lo sabe todo. Dios es el único que sabe el porqué de todas las cosas. Sin embargo, el ser humano en ningún momento, de una manera generalizada, está dándole la vuelta, el regreso a Dios. La gente no está regresando a Dios. ¿Os acordáis de las primeras palabras de Jesús en el Evangelio cuando dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio? El arrepentimiento es cambiar de sentido, cambiar el camino. El arrepentimiento es cambiar la mentalidad. En hebreo, teshuvah, que quiere decir regresar a Dios. La pregunta que yo me hago es, estas circunstancias sorpresivas, impresionantemente negativas para la humanidad que ha supuesto en la pandemia del coronavirus, ha conseguido que mucha gente regresen a Dios? Lo estamos viendo en nuestras iglesias, lo estamos viendo en las noticias, que las multitudes de personas quieran entrar en las iglesias, quieran volverse a Dios. No lo estamos viendo definitivamente, todo lo contrario. Hay menos
cristianos asistiendo a las iglesias antes del coronavirus que después del coronavirus. Así que, hermanos, es una necesidad este espíritu de oración del que os estoy hablando en esta noche. Es una gracia, es algo que Dios da, hay que pedirlo, tenemos que pedir con insistencia, que Dios levante personas que se tomen en serio esto de orar, esto de pedir. Necesitamos en estos tiempos que la gente de verdad puedan volverse a Dios. Hay tantas personas que piensan o ni piensan en la vida después de la vida. Hay tantas personas que se están imaginando una cosa, vamos a decirlo claramente, porque le conviene, pero que no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Y tanta gente que infelizmente, tristemente, el día de su paso de la vida a la muerte, van a llevarse la gran sorpresa. Que, hermanos, nosotros tenemos que hacer, como dicen los judíos, nosotros tenemos que hacer teshuvá, nosotros tenemos que hacer arrepentimiento, nosotros tenemos que volvernos a Dios, nosotros tenemos que dejarle a Dios que obre en nuestras vidas, que limpie nuestras almas, que nos haga ver la condición verdadera de cómo estamos nosotros, que nos volvamos de verdad a Dios, que dediquemos tiempo a la oración, que dediquemos tiempo a orar por nosotros, a orar por nuestra familia, por nuestros hijos, para que ellos también tengan esa experiencia con el Señor ahora que hay tiempo. Jesús lo dijo a las claras. Él dijo la palabra: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, fijaros, cuando el tiempo se cumple, cuando el reino de los cielos se acerca, la primera palabra de Jesús es: arrepentíos. Es decir, cuando lleguen esos tiempos de los que hablan los profetas, de los que hemos leído en esta noche, cuando llegue ese último día o ese final de los tiempos, o esto que nos menciona la profecía de Jesús, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Cuando llegue eso, que nos encuentre, hermanos, que nos encuentre arrepentidos, porque Jesús lo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en la buena noticia, creed en lo que dice Jesús. Si por un momento pensáramos, lo voy a decir de esta manera, si por un momento pensáramos, nos imagináramos, no digo que sea, esto vamos a decir es una hipótesis, esto es algo imaginativo. Si por un momento nos imagináramos que en breve estuviéramos en ese final de los tiempos, algo súbito, dice Jesús, vendrá como ladrón en la noche. No va a venir cuando tú lo esperes, va a venir cuando no lo esperes, súbito, así. Imaginaros, si se cumple esto que dice aquí, el sol se oscurece. Y uno dice: eso es un eclipse. Bien. ¿Y si el sol se oscurece sin que haya un eclipse? Y la luna deja de dar su resplandor. Entonces, fijaros la consecuencia primera. Imaginémonos, que a lo mejor nunca nos lo hemos imaginado. Esto comienza a suceder. El sol se oscurece y la luna no da su resplandor. ¿Qué hay en la tierra entonces? ¿Sabes qué hay? Una oscuridad densa. Entramos de pronto en oscuridad. Tú ya imagínate el escenario, toda la tierra oscura. Ahora sabemos que durante un día, la mitad del día en una parte de la tierra hay oscuridad y en la otra hay luz. Y la otra parte del día en una hay luz y en la otra oscuridad. En ese día todo estará oscuro. No habrá luna que resplandezca, no habrá sol que dé su luz. Y en esa densa oscuridad dice que caerán estrellas del cielo, se verán caer estrellas del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas,
se habla de un choque de planetas, que lo vamos a ver. Es lo que dicen los eruditos. La interpretación sería como un choque que se va a ver. Imaginaros un espectáculo a nivel estelar, universal, y de pronto dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y dice, y entonces, este es el punto, hermano y hermana, con el que tenemos que trabajar ya, no tenemos que esperar a mañana. Y entonces dice, ¿qué pasará? Dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Qué va a venir a la tierra? Lamento. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber un lamento? ¿Por qué van a lamentar? ¿Por qué? Y hay una explicación de por qué. No la voy a decir hoy, la vamos a dejar ahí en incógnita, pero yo la sé, yo sé el por qué. Pero simplemente os digo, hermanos, ¿y si esto fuera pronto? ¿Y si esto pasara pronto? ¿Estamos preparados para esto que viene? ¿Para esto que va a suceder? Jesús lo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Entonces parte de la oración, hermanos, este espíritu de oración es precisamente el pedir que pueda haber un cambio en el mundo, que pueda haber un cambio en las personas. Si nos parásemos a hacer una lista de conflictos, de guerras ahora mismo en el mundo, ¿cuántos países saldrían? Si nos pusiéramos a hacer una lista de todo el sufrimiento que acarrea el narcotráfico, ¿te lo has planteado alguna vez? Todas las consecuencias del pecado del narcotráfico. ¿Te imaginas a los narcotraficantes el día de su muerte cuando estén presentes delante de Dios y Dios les haga ver, les haga pasar una película de su vida? Y en esa película de su vida puedan ver las consecuencias de su pecado. No solo su pecado, las consecuencias del pecado. El daño que le han hecho a tantas miles y miles de personas. ¿Tú te imaginas qué castigo puede haber para una vida con semejante crueldad como es la de los narcotraficantes? ¿En cuántos países estamos viendo el problema del narcotráfico? Esto es mundial. Los que ganan dinero ilícito lavando dinero, la violencia de género, la prostitución. O sea, te paras a hacer una lista de cómo está el mundo que estamos viviendo y todo lo que se está viviendo, y hermanos, necesitamos orar. Necesitamos orar. Espíritu de súplica, espíritu de oración. Es un espíritu que nos tiene que llevar a la convicción de que, al igual que Juan el Bautista preparó el camino del Señor, que hoy nosotros, como con esos ministerios precursores, preparemos el camino del Señor. ¿Y cómo hacemos? ¿Y por dónde empezamos? Empezamos, hermanos y hermanas, en primer lugar, por nosotros mismos, poniéndonos a cuenta con el Señor, viniendo a su presencia y confesando nuestros pecados, haciéndonos que Dios nos muestre nuestra realidad, cómo somos. Uno de los efectos cuando uno crece en la oración es que al principio uno ve a Dios muy lejos y lo ve, vamos a decir, de un tamaño. Esto es como cuando tú ves una montaña a lo lejos, en el infinito, en el horizonte, y tú ves la montaña de un tamaño, una cosita así, y tú te vas acercando a la montaña. Cuanto más te acercas a la montaña, resulta que lo que tú veías desde lejos así de pequeñito, ahora lo ves desde abajo, desde la montaña, y miras para arriba y ves una inmensidad. En la oración pasa exactamente igual. Cuando tú empiezas a orar, tú ves a Dios de un tamaño, lo ves grande, tú crees, tú piensas, tú has estudiado, Dios es grande, Dios es todopoderoso, pero conforme te vas acercando más a Él, Dios se va haciendo más grande delante de ti. De la misma manera, como Dios es luz, cuanto más nos acercamos a Él,
nuestra oscuridad se va haciendo patente y la luz de Dios va iluminando nuestra alma y podemos vernos más como somos nosotros mismos en realidad. Y cuanto más cerca estamos de Dios, más podemos tener claro cómo somos nosotros. Y ahí otra vez pedimos la gracia a Dios. Nos ponemos como el publicano: ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Hermanos, yo os animo de verdad a que nos comprometamos a crecer en la oración y a que podamos, en ese crecer en la oración, no solamente orar por nuestras cosas, orar por nuestros problemas, por nuestras casas, sino que seamos conscientes de qué situación es la que tiene el mundo actualmente y que podamos ponernos al servicio del Maestro para, con un espíritu de oración y de súplica, pedir que se cumpla la profecía, como dijo el profeta Daniel cuando se dio cuenta de que la profecía que había dicho Jeremías ya había llegado el tiempo de que se tenía que cumplir. Aquí queda la hipótesis. ¿Y si estuviéramos en el final de los tiempos? Yo no lo sé. Yo no puedo deciros como sí sé que otros lo dicen. Hermanos, estamos en el final de los tiempos. Yo no digo eso, pero simplemente digo, ¿y si estuviéramos? ¿Y si? ¿Y si estuviéramos, qué haríamos? ¿Cómo nos lo planteamos? Yo solamente dejo, como he dicho, dejo esta pista, que cuando todo esto pase, lamentarán todas las tribus de la tierra. Lamentarán todas las tribus de la tierra. A lo mejor algún día lo explico esto, ahora lo dejo para que lo oréis. A lo mejor el Señor también os lo revela a vosotros. Otro día entraremos en este tema de una manera más profunda, de una manera que podamos entender mejor todas las cosas. De momento, hermano, le pedimos al Señor para que venga sobre nosotros ese espíritu de oración, para que Dios levante ese espíritu de oración en otras personas, en esta generación, no dentro de un siglo, no en esta generación, que podamos experimentar ese espíritu de gracia, ese espíritu de súplica, ese espíritu de oración. Amén. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora, hermanos, hacemos rápidamente la oración que nuestro Maestro Divino nos enseñó, el cual tiene palabras de vida eterna, y nos unimos a millones de cristianos por todo el mundo. Y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos ahora, antes de concluir, hermano, la oración que dije que vamos a hacer todas estas noches de una manera especial. La oración se llama Ven, Espíritu Creador. Dice así: Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues con esta oración
terminamos en esta noche y decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, terminemos con paz, gracias sean dadas a Dios, amén. Pero como estamos haciendo también, antes de marcharnos, hacemos una oración especial por nuestro querido hermano José Martín, que se encuentra hospitalizado en el Hospital Militar de Sevilla, está en la UCI, y pedimos por él. Padre, te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo puedas poner tus manos de poder sobre la vida de José Martín. Guárdalo, Señor, en el hueco de tu mano. Derrama tu Espíritu Santo sobre él. Sánalo completamente. Te pedimos que toques sus pulmones y que sean completamente restaurados. Señor, obra según tu voluntad en él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así terminamos en esta noche. Mañana seguiremos con más. Vamos a estar haciendo estas oraciones, nos estamos preparando, repito, para el día de Pentecostés. Y el día de mañana vamos a hablar en el tema de la oración en lo que se llama la participación en obras de justicia. Participar en obras de justicia. Así que veremos de qué trata esto y ojalá que podamos implementarlo en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestras vidas, y que se pueda ir poco a poco levantando un ejército de discípulos de Jesucristo que se levantan en intercesión. Que así Dios lo quiera. Amén. Hasta mañana.